La muerte celular es el cese de toda actividad vital de las células. Está relacionada con el ciclo celular que tiene 4 fases. La fase G1, donde la célula crece. La fase S, donde se duplica el ADN. La fase G2 es la etapa donde se repara lo que haya quedado mal. Y la fase M, donde la célula se divide. Hay dos tipos de muerte celular, fisiológica y patológica. La fisiológica por apoptosis y la patológica por necrosis. La apoptosis es una muerte celular programada, es decir, la célula se suicida, ya que activa una serie de proteínas o caspasas que la autodestruyen. La necrosis es una muerte celular causada por un agente nocivo, agentes externos como el calor, el frío, la falta de oxígeno, algunas fallas en los nutrientes, etc. La muerte celular programada es regulada genéticamente, la base del recambio celular de la mayor parte del organismo. Es un mecanismo natural para eliminar células que supongan una amenaza para el organismo. Es parte del desarrollo de los tejidos, de plantas, de animales y pluricelulares. Entonces, ¿cuándo una célula está programada para destruirse por apoptosis? Sucede, por ejemplo, cuando la célula haya realizado todas sus funciones, o cuando haya sufrido una mutación grave, a no ser que haya afectado a los genes encargados de la apoptosis. Otras de las causas pueden ser unas células peligrosas o tumorales, o el desarrollo de tejidos. La apoptosis afecta a una sola célula y no a un trozo de tejido u órgano como en la necrosis. Va a afectar a células determinadas, no necesariamente contiguas ni el mismo tejido. La apoptosis es un proceso muy distinto a la necrosis, ya que como hemos dicho antes, la necrosis es la muerte celular causada por un agente nocivo y por tanto no sucede de forma programada. Durante la necrosis se produce la hinchazón de la célula y los orgánulos, provocando lesiones irreversibles en la membrana y el estallido de la propia célula, vertiendo el contenido al exterior. Además, esto causa la lesión de las células adyacentes y produce una reacción inflamatoria. Es por ello una muerte explosiva y que afecta a un trozo de tejido u órgano. La destrucción celular puede ser por autólisis, cuando los lisosomas intracelulares son los que provocan la destrucción celular, o por heterólisis, cuando son otras células como los macrófagos los encargados de la destrucción celular. El proceso de la apoptosis inicia con la pérdida de líquido por parte de la célula apoptótica, la pignosis, condensación del material del núcleo, y empaquetamiento del contenido citoplasmático, lo que evita que se produzca la respuesta inflamatoria característica de la necrosis. Pero se conservan algunos orgánulos, en especial las mitocondrias, que juegan un papel importante. Este empaquetamiento del citoplasma da lugar a una granulación final. La membrana celular no se destruye, evitando el escape al medio extracelular de su contenido, sino que se divide en varias vacuolas formando los cuerpos apoptóticos que serán fagocitados por macrófagos o polimorfonucleados. Así, en lugar de hincharse y reventar, derramando su contenido intracelular dañino enzimático hacia el espacio intracelular, las células en proceso de apoptosis se encogen y con frecuencia se fragmentan, conformando células vesiculosas pequeñas que contienen el material citoplasmático. De esta manera pueden ser eficientemente englobadas vía fagocitosis y consecuentemente sus componentes son reutilizados por macrófagos, evitando la inflamación y la alarma en el resto del tejido, o por células del tejido adyacente. ¿Qué son las caspasas y cómo funcionan? Las caspasas son un grupo de proteasas de cisteína, con un residuo clave de cisteína en su sitio catalítico, que se activan en una etapa temprana de la apoptosis y desencadenan la mayor parte o todos los cambios observados durante la muerte celular. Las caspasas realizan esta tarea mediante la división de un grupo selecto de proteínas esenciales. La activación de las caspasas puede tener lugar en respuesta a estímulos tanto extracelulares como intracelulares. Así se conocen dos vías para la apoptosis, la vía extracelular y la vía intracelular.
La vía intrínseca o mitocondrial es la principal vía de inducción de apoptosis. Las proteínas de la familia BCL2 regulan la apoptosis, ejerciendo su acción sobre la mitocondria. La activación de proteínas proapoptóticas de la familia BCL2 provocan una permeabilización de la membrana externa de las mitocondrias, que permite la liberación de numerosas proteínas del espacio intermembrana, entre ellas el citocromo C. El citocromo C, una vez en el citosol, activa un complejo proteico llamado apoptosoma, que activa directamente la caspasa 9. Una vez que la caspasa 9 está activada, esta activa las caspasas efectoras, como la caspasa 3, lo que desencadena las últimas fases de la apoptosis. Otra vía es la vía extrínseca, que establece conexiones con el espacio extracelular, recibiendo señales proapoptóticas desde el exterior y de las células vecinas. Dos familias de receptores se han identificado con estas características: la proteína Fas y el factor de necrosis tumoral TNF. Estos activan a otros receptores mediante unos segundos mensajeros, que son muy ricos en cisteína. Y estos receptores activan la máquina apoptótica mediante reacciones en cascasas que activan la caspasa 8 y esta activa la caspasa 3, desencadenando las últimas fases de la apoptosis. La necrosis es una forma de daño celular que da lugar a la muerte prematura de las células en el tejido vivo por autólisis, con incapacidad de mantenimiento de la integridad de la membrana plasmática. Es por un agente nocivo que causa una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. Por ejemplo, un golpe, una lesión a células, una falla nutricional o la exposición a toxinas. Una vez que se ha producido y desarrollado la necrosis es irreversible, mientras que la apoptosis a menudo proporciona efectos beneficiosos para el organismo. La necrosis es casi siempre perjudicial y puede ser fatal. La muerte celular debido a la necrosis no sigue la vía de transducción de la señal apoptótica, sino más bien diversos receptores se activan y el resultado es la pérdida de integridad de la membrana celular y una liberación no controlada de los productos en el espacio extracelular. Esto inicia en el tejido que rodea una respuesta inflamatoria que impide a los fagocitos cercanos la localización y eliminación de las células muertas por fagocitosis. Por esta razón, a menudo es necesario eliminar el tejido necrótico quirúrgicamente, un procedimiento conocido como desbridamiento. Un ejemplo clásico de la necrosis es la gangrena.